Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy tenemos como invitado a un hombre de gran destreza, porque la vez anterior que grabamos por método Zoom, o sea, digital, virtual, él estaba en una jipeta deambulando y al mismo tiempo haciendo su programa con mucha concentración. Yo dije, ¿usted no jugó pelota, doctor? Sí, pero fui malo. Me pusieron a jugar primera base. Cuando la primera, o right field, que son las posiciones que juegan los peloteros malos en aquel tiempo. Yo jugué mucha pelota también, pero yo no era malo, no. Lo que pasa es que era un corredor lento. Y a mí me gustaba jugar short y segunda, y me gustaba la receptoría, y tuve que hacer la receptoría, pero no me gustaba tanto como el short y la segunda. Después jugaba softball y me retiré cuando di un honrón que fue de Chepa, y dije, déjame retirarme para que después no pasa vergüenza. Y me quedé, cuando voy al play, dice, ese tipo es bueno, y un honrón. El último lo que se recuerda. Sí. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Bien, de inmediato vamos a dialogar con el doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado al Congreso por el partido que es el Frente Amplio. Y la primera pregunta es, doctor, analizando la trayectoria del Frente Amplio, fue como esas muñecas rusas, matriuscas, que uno le va metiendo cabeza y todo, infinito número de ellas, porque primero fue, ¿verdad?, el movimiento Independencia al Cambio, MIUCA, y luego fue pasando o coordinando su trayectoria con otras organizaciones políticas, de manera que es un híbrido de muchas organizaciones. ¿A qué se debió esa circunstancia? Mira, gracias primero a la audiencia que tiene un programa que es ya una tradición en la sociedad dominicana, y un hombre como Mario Emilio Pérez, que es una figura emblemática, no solamente de la televisión, sino de la literatura, sobre todo de la literatura jocosa, si hay ese género literario, no sé si existe. Pero ciertamente, Mario Emilio, el Frente Amplio es la continuidad jurídica de lo que fue Movimiento Independencia, Unidad y Cambio, que se fundó el 14 de junio de 1994, pero que anteriormente fue el resultado del Movimiento Independencia de Unidad Capitaleña, MIUCA, que se fundó en el 1990 y que llevó a Virtudes Álvarez como candidata a diputada. Después de ahí pasamos ya en el 2010 al MIUCA, Acción por el Cambio, con aquel proyecto unitario que hicimos hacer con varias organizaciones. En ese momento en esa Alianza País llevamos a Guillermo Moreno como candidato en el 2008. Y ya en el 2012 nos convertimos en Partido Frente Amplio, que fue unas 6, 7 organizaciones que vienen al MIUCA, y una de las exigencias para esa unidad es que cambiemos de nombre. Y entonces surge ahí el Frente Amplio. Fíjese que el primer presidente del Frente Amplio fue Julián Cerulle, el segundo fue Fidel Santana, y ahora nos corresponde a nosotros presidir el Frente Amplio. Y ahora seguimos trabajando en aras de crear un espacio unitario para las elecciones del 2024, aprovechando la ola progresista que hay en América Latina, y a ver si por fin esa ola progresista
le corresponde, toca a la República Dominicana para ponerle fin a la era de los malos gobiernos? Bueno, yo creo que quizás, doctor, la circunstancia de que haya habido esa transformación continua de la suma de organizaciones hace que mientras algunos consideran que el Frente Amplio es un partido de izquierda, otros hablan de centro izquierda, en fin, ideológicamente ya casi ningún partido dominicano tiene una consistencia en ese sentido. Parece que la tesis de Fukuyama aquí se está produciendo. Mira, ayer precisamente en el Congreso hablábamos de que la ideología no muere. Es decir, y los partidos en la República Dominicana, ese ha sido un problema, incluyendo nosotros de la izquierda, que al no tener definiciones ideológicas, aquí antes existían los liberales y los conservadores, ¿no? Pero son dos líneas políticas ideológicamente distintas. Y existían los marxistas, los socialcristianos, los reformistas, los socialreformistas, una serie de corrientes ideológicas que definen el comportamiento y la práctica política de los partidos. Obviamente eso se ha ido perdiendo y no se ha configurado una ideología, y entonces ahora los partidos se definen por su práctica. Si es un partido corrupto, entonces ese es su partido corrupto, ¿no? No por su ideología. Si es un partido moral, entonces es un partido que tiene condiciones morales y es asunto. Fíjate que el PRM no tiene definición ideológica, pero gana las elecciones con un discurso de transparencia, con un discurso de que tiene un presidente muy honesto, ¿no? Un discurso moral, ético. Entonces, pero eso corresponde a un comportamiento ideológico. Eso corresponde a una línea política. En el caso del Frente Amplio, nosotros hemos dicho que somos los continuadores consecuentes de la ideología que fundó Juan Pablo Duarte con la Sociedad Secreta de la Trinitaria y con la Sociedad Secreta Filantrópica, que tienen unos valores. ¿Cuáles son esos valores? La defensa de la soberanía nacional, la dominicanidad, la lucha contra el imperialismo, el apego a la justicia, ¿no? La justicia vista de que lo justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Y darle a cada quien lo que corresponde, que en este país las riquezas que se produzcan tienen que tener una mejor distribución, tiene que ser más equitativa. Y entonces ese concepto de Juan Pablo Duarte, que fue mantenido ideológicamente por su continuador consecuente, los restauradores, los gavilleros del 16, los peticionarios del 59, los constitucionalistas del 65, y los izquierdistas, los comunistas, los marxistas, los socialcristianos consecuentes, los cristianos verdaderos, que nos mantenemos hoy en esa misma línea de construir un país tranquilo, soberano, libre, pero que no esté a merced del gran capital, que no esté a merced de la élite económica. Y todavía en la sociedad dominicana eso no ha sido posible, porque nosotros vamos a cumplir ahora, en menos de un mes, 179 años de separación de Haití. Y mire estos datos históricos. Danilo Medina, estoy hablando de agosto del 2020, Danilo Medina, Leonel Fernández y Joaquín Balaguer, entre los tres, gobernaron 43 años. Rafael Leonidas Trujillo, Horacio Vázquez y Mon Cáceres, entre los tres, gobernaron 42 años. Ulises Heró, Lili, Buenaventura Báez y Pedro Santana, entre los tres, gobernaron 42 años. Entonces, uno dice, pero Dios mío, desde el 1844 al 2020, 9 personas, 9 gente han gobernado
más de 150 años o 140 años de los 179 que tenemos, y los otros es una intervención norteamericana, 2 intervenciones norteamericanas, de una incluyendo de 8 años, y otra intervención española con la Guerra de Revolución que duró alrededor de 4 años, y una recua de presidente que pasan los 105 años. Entonces, parece ser que la estabilidad política en la República Dominicana está sustentada en teorías dictatoriales o en teoría de que el promedio de los presidentes de la República hoy es 14 años. Es decir, yo no estoy hablando del siglo XIX ni del siglo XX. Estoy hablando de que el siglo XXI, el promedio de los presidentes, porque hemos tenido desde el 2000 hasta el 2023, apenas hemos tenido 4 presidentes, y esos son 23 años. Vamos a decir, correcto, un promedio de ¿cuánto? De 5 años por presidente, de 6 años por presidente. Porque si le sacamos a Luis Abinader, vamos a decir que en los últimos 20 años hemos tenido 3 presidentes. Eso significa un promedio de 8, casi de 8 presidentes por personas. La Constitución permite un periodo de 8 años, pero no es así, porque cuando tú te vas más atrás y buscas desde el 66 para acá, que son 65 años, ¿cuánto hemos tenido? Entonces, cuando tú lo divides, entonces hemos tenido Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, el Lionel y Danilo. Entonces tú tienes 7 presidentes o 6 presidentes que han durado en los últimos 65 años, 7 presidentes. Eso da un promedio de 11 años por presidente, y la Constitución solamente permite 8. ¿no? Pero no es solamente ese cálculo, sino cómo es que nosotros tenemos desde el 1952 creciendo económicamente, y tenemos unos salarios de miseria y tenemos unos niveles de pobreza que rayan a la imprudencia, podríamos decir. Es decir, cómo que este país tiene más de 70 años, 71 años de un crecimiento económico permanente, y ese crecimiento económico no se ha transferido, no se ha representado en tener mejores salarios, eliminar la riqueza y tener una clase media robusta, sin discriminación, y que nosotros no tengamos que estar todos los días escuchando que fulano de tal se murió porque tiene cólera, o porque a fulano no le alcanzó para la medicina, o que está viviendo en una casa de yagua, que tenemos una gran cantidad de personas viviendo en pisos de tierra, en casa de zinc, y viviendo en cañadas a orilla del río, que se lo lleva cada vez que viene una tormenta, cuando la riqueza dominicana están en menos de un 1% de todos los habitantes. Entonces, esos gobiernos, ¿para qué han servido? ¿Para qué hemos tenido gobierno? Cuando la Constitución lo manda a cumplir con unas reglas, con unos órdenes que tienen que favorecer a la grande mayoría, a sus votantes, y así mismo con los diputados, con los senadores, con los síndicos, con los regidores. Entonces, este país obviamente está atrapado por una clase política y encuadrado por un régimen económico muy inequitativo, un régimen económico donde las élites económicas son las que deciden. Y ahora no solamente deciden desde afuera, porque antes se decía que la burguesía reina pero no gobierna. Ahora la burguesía se ha metido directamente a gobernar, y entonces ya no solamente reina, sino que gobierna. Y como las clases no se suicidan, si hay un burgués y un rico gobernando, ¿a quién va a favorecer? Va a favorecer a su clase, va a favorecer a la... Entonces, los pobres de este país, la mayoría nacionales, no tienen una representación. El Frente Amplio y otras organizaciones progresistas de izquierda liberal
tienen el compromiso de volver a lo que planteó Juan Pablo Duarte, de que si queremos tener un pueblo feliz, un pueblo tranquilo, un pueblo próspero, debemos de acabar con la pobreza en este país. Y no es que no existan empresarios, sino que esos empresarios no tengan 255.000 millones de exoneraciones fiscales, de beneficios fiscales, y no puedan aumentarle un salario digno a sus trabajadores. No, los trabajadores de este país no puedan estar ganando un salario que le dé por lo menos para comer, que esté acorde con lo que dice el Banco Central, de que el quintil más bajo son 26.000 pesos, solo para la comida. Ahí no estamos incluyendo goce, ni alquiler de casa, ni nada. Entonces el salario tiene que estar en sintonía con eso. Entonces, en esa línea, el Frente Amplio se está promoviendo la posibilidad de que aquí todos los sectores interesados en modificar la vida del país, de cambiar, dar un paso de avance, asumir un nuevo desafío, nos podamos unir en un proyecto político no solamente para el 24, sino para futuras generaciones. Indudablemente que el péndulo político de América Latina a veces gira hacia la derecha y a veces hacia la izquierda. Ahora mismo hay una mezcla porque hay varios gobiernos de izquierda con matices diferentes, porque estamos hablando ya del socialismo del siglo XXI y el mismo comunismo del siglo XXI, que no es ya marxista, leninista, ni ortodoxo en esas doctrinas. La pregunta es, ¿a qué usted como hombre de izquierda atribuye, aunque ya casi todos los comunicadores conocemos los factores de esa circunstancia, de que mientras esos pueblos tienen gobiernos de izquierda, la izquierda dominicana, en parte por la falta de unidad que le caracterizó, apenas ha logrado minúsculas partidas electorales. ¿Cuál es, de acuerdo a usted, la principal de esas causas de algo que es multifactorial? Tiene mucha razón, Mario Emilio. Nosotros tenemos que hacer un análisis, incluso nosotros tenemos que revisar a Marx, tenemos que revisar a Lenin, porque fíjate que los chinos están planteando el socialismo a características chinas. Ellos le han dado una nueva dimensión al concepto de socialista. Y a pesar de que se rige por el Partido Comunista Chino como partido único, ellos han entablado una democracia de partido único, vamos a decir. Entonces nosotros necesitamos analizar situaciones como esa. Pero tú muy bien lo dices, esa ola progresista de izquierda, ¿por qué no llega a la República Dominicana? Llegó un momento cuando vinieron los cubanos en el 59, que hubo una ola media progresista en América, con Rómulo Betancourt, con Fidel Castro, con armas en Costa Rica. Y aquí viene la muerte de Trujillo, pero fue momentánea ese gustico que cogimos con ese fusilamiento. Pero al final, el Consejo de Estado, el gobierno de Juan Bosch de 7 meses, la instalación del gobierno de Balaguer, posterior a la intervención norteamericana, nos quitó el respiro, nos quitó esa posible satisfacción. Y siempre fue así. Fíjate que los gobiernos más honestos que registran nuestros historiadores, dígase Ulises Francisco Espaillat, Gregorio Luperón, el padre Villini y Juan Bosch, entre los 4 no tienen un periodo de gobierno, entre los 4 juntos. Y fíjate lo que yo te dije de los otros. Entonces, la izquierda de este país, debemos de sentarnos, ver esos factores multisectoriales y
nacionales e internacionales para que hagamos una reflexión y busquemos la institucionalidad política, cómo se ha establecido en la República Dominicana y cuáles son los desafíos y los riesgos de nosotros de buscar mecanismos que nos permitan participar. Porque nosotros hemos tenido elecciones toda la vida, desde el mismo nacimiento de la República. Se ha establecido un modelo electoral con fraude, sin fraude, pero ese ha pervivido. Desde el 1966, aquí ni torneo de pelota, ni elecciones se han suspendido definitivamente. Aún con la pandemia hicimos elecciones y así hicimos juego de béisbol. Entonces, esas dos variables dicen que hay una estabilidad en la República Dominicana. Y esa estabilidad tenemos nosotros que analizarla. ¿Por qué existe esa estabilidad en la República Dominicana? ¿Y por qué esa estabilidad no hemos tenido mecanismos para quebrarla o para abrir una brecha y nosotros meternos dentro de esa institucionalidad política que existe en la República Dominicana? Yo creo que ese es el gran reto que tiene la izquierda dominicana, que tienen los sectores progresistas, los sectores liberales en la República Dominicana. Yo creo que hoy, más que de izquierda, nosotros necesitamos acudir a el progresismo, acudir a Duarte, más que ser marxista-leninista, sin dejar de serlo, porque no lo voy a dejar de ser. Hoy la sociedad dominicana está diciendo que necesitamos un nuevo catolicismo, un catolicismo de la base, volver, que necesitamos religiosos que estén comprometidos con la sociedad, que gobiernos que defiendan las mayorías nacionales, que no gobiernen para las élites. Y yo creo que sin mucha dificultad podemos pactar un nuevo gobierno, pero no podemos, y es un llamado y una autocrítica que nosotros no hacemos, nosotros como izquierda, y la pongo al debate en este programa tuyo que están visto, de que nosotros analicemos, es que nosotros queremos comportarnos fuera del gobierno como si tuviéramos un gobierno. Y fuera del gobierno tú tienes que acumular para participar en un procesos electorales que no lo diseñamos nosotros, sino que lo diseñaron otros, y que nosotros no tenemos otras condiciones de acceder al poder que no sea por esa vía. Y si esa es la vía, entonces tenemos que buscar los acuerdos, las herramientas, los mecanismos políticos, institucionales y populares que nos permitan a nosotros ir rompiendo esa brecha. Pero no quererlo todo, porque uno de los graves problemas que nos hacemos nosotros, el gobierno, es que queremos, lo queremos todo o no queremos nada. Hace muchos años que la izquierda debió apoderarse de un distrito municipal o de un municipio, ganar ahí, gobernarlo y decir, así es que la izquierda gobierna. Pero no nos hemos dado tarea a eso porque no hemos querido gobernar, ganar el gobierno, cuando no hemos podido ganar un distrito municipal, un municipio, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que ese es el gran reto de la izquierda y además tener pendiente de que vamos a tener elecciones en el 2024, en el 2028, en el 2032, en el 2050, 52. Si los chinos ya planificaron para el 2070, ya planificaron lo que ellos quieren ser en el 2070, y los que planificaron eso no van a estar vivos ninguno, ¿por qué la izquierda no podemos sentarnos todos a diseñar un plan para darle un plazo para gobernar el gobierno con un programa definido? Miren, ahora en el 2024 vamos a ganar 4 o 5 diputados, vamos a ganar 2 o 3 síndicos, y de ahí entonces vámonos a darle una meta para ganar el gobierno, vamos a trabajar por la unidad. Yo creo que a la izquierda le ha faltado mucho de programación, le ha faltado mucho de análisis de coyuntura, le ha faltado mucho de programar su futuro. Y se ha perdido, en mi lectura, en mi pobre opinión, de querer construir el partido al margen de la masa. Y se ha pasado demasiado tiempo construyendo el partido. Y esa es una tesis antileninista. Y nos decimos leninista, porque Lenin lo que decía es, hay que ir a la masa. Y desde la masa nosotros nos construimos. Entonces,
El partido se construye en el seno de la clase obrera, era que decía, en el seno de la lucha de clase, en el seno de la lucha popular. Pero nosotros entonces hemos querido crecer, ponernos grandes como un partido para después ya gobernar, y es al revés. Entonces yo creo, y es una interesante debate que tú has generado, y quizás yo también con estas ideas planteo un desafío a la teoría de la izquierda, a lo teórico que tiene la izquierda dominicana, de que nos sentemos a ver la realidad dominicana hoy, cómo es. Yo le preguntaba a un motorista los otros días que se me acercó, de esos que andan con una mochila que dice de que Didi atrás, o de que paso ya, qué sé yo. Y yo le pregunté de que, ¿quién es tu jefe? Y me dijo, no, yo no sé, una plataforma. ¿Me entiendes? Y así tenemos miles y miles de personas que no conocen quién es su jefe. El mundo laboral hoy es distinto. Millones de personas están trabajando a través de una computadora y su jefe es una plataforma digital. Entonces nosotros, ¿cómo organizamos a esa gente? ¿Cómo lo atraemos para que voten por nosotros? Yo creo que ese es el gran debate que tiene que producir la izquierda en la República Dominicana. ¿Y por qué el sector burgués? ¿Por qué Abinader, que es un hombre honesto, pero se sentó en una base popular para gobernar y hoy está favoreciendo las élites económicas en su gobierno? Se montó en Marcha Verde, que lo produjo el sector popular, el sector progresista, el sector de izquierda. Se hizo el presidente y nosotros no. Pero eso también no pasó después de la guerra de la separación. Los trinitarios que armamos la separación, al final favoreció eso a Santana. Los revolucionarios de Moca del 58, cuando derrotaron a Báez, al final trajeron a Santana. La guerra de la restauración, que fue uno de los epopeyas más hermosas que tuvimos, al final la ganó Santana. La lucha para derrocar a Báez, a Horacio Vázquez, al final se quedó Trujillo con eso. Y cuando matamos a Lili, Horacio Vázquez se quedó con eso. ¿Me entiendes? Entonces, los pocos momentos que hemos tenido con Luperón y con Vázquez, con Espaillat, han sido de martirio para ellos y han tenido que renunciar o lo han quitado. Entonces, ese análisis histórico tenemos que hacerlo. ¿Por qué otros se benefician siempre de la lucha, del trabajo, del sacrificio de los izquierdistas, de los liberales? Es como si nos pasáramos la vida, como diríamos en el campo, atajando para que la burguesía enlace. Bien, vamos a hacer la segunda pausa de este programa con el doctor Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado y máximo dirigente del partido Frente Amplio, no sin antes recordarles que este programa se transmite a través del canal del Sol en la frecuencia 6, tanto en el sistema de Claro como de Altiz, domingo 9 de la noche. Si usted no puede sintonizar este interesante programa con este destacado comunicador, pues puede ir desde el lunes, después de las 3 de la tarde, cuando la eficiencia de Elvin Mejía, ese hombre que es todo en el Canal 6, ese hombre no tiene secreto la televisión para él. Ese hombre podría dirigir un canal de televisión de espaldas. Bien, domingo a las 9 de la noche y desde el lunes en YouTube escribiendo Vertiente de Opinión, ahí puede verlo de forma indefinida en el tiempo. Volvemos. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Seguimos este diálogo con el doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, máximo dirigente del partido Frente Amplio. Doctor,
Las organizaciones emergentes, como es el caso de su partido, en la historia política reciente del país, han optado por la opción más cómoda por razones de peso, a veces de muchos pesos, de adherirse en los torneos comiciales, sobre todo los presidenciales y congresuales, a los partidos mayoritarios como apéndice para luego obtener parte del premio. En el caso del Frente Amplio, ¿qué está pensando en la actualidad su dirigencia en cuanto al torneo comicial del año próximo? Bueno, mira, es una excelente pregunta, doctor Mario Emilio. El Frente Amplio, en su historia del 1994, por primera vez en 2 periodos consecutivos apoyó un presidente, digamos, de derecha, como en el caso de Luis Abinader, porque hicimos un análisis de que teníamos que sacar al PLD del poder. En el 2012 nosotros llevamos a Julián Cerulla como candidato, en el 2008 llevamos a Guillermo Moreno y en el 2004 a Ramón Almanzar. Entonces hicimos ese análisis, pero entendemos que para el 2024 el Frente Amplio tiene que volver otra vez a protagonizar una gran unidad que saque del raquitismo electoral a los partidos pequeños. Porque, como tú dices, no tiene sentido estar militando en una organización que no se dé como tarea la conquista del poder y ganar posiciones para favorecer a las grandes mayorías. Eso no tiene sentido. En el caso del Frente Amplio, eso no tiene sentido. Si el Frente Amplio no trabaja para superarse, para crecer, aún con todas las dificultades que se plantean en la sociedad dominicana, para convertirse en un partido de opción política, no tiene sentido de que nosotros estemos recibiendo incluso dinero del pueblo dominicano para mantener una organización que no va a generar. De hecho, yo puedo decirle, porque no es por dinero, porque nosotros como diputados hemos renunciado en la Cámara de Diputados a más de lo que la Junta nos ha dado. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir en política si nosotros no vamos a producir los cambios que la sociedad requiere? En ese sentido, nosotros hemos valorado de que nosotros no tenemos ideas, porque lo hemos discutido ya, de apoyar a ninguno de los 3 partidos, ni al PLD1, ni al PLD2, ni al PRM en la candidatura presidencial. Es decir, el Frente Amplio va a transitar en términos presidencial su propio camino, está procurando una alianza electoral con otros partidos de las mismas similitudes, características, como Alianza País, Opción Democrática, Movimiento Patria para Todo, y otras organizaciones que hayan definido armar candidatura propia. Y con ello debemos de encontrarnos en algunos momentos, pero lo que podemos confirmar, porque es una decisión ya del Comité Político del Frente Amplio, de que nosotros no vamos a apoyar la reelección del presidente Luis Abinader. Y no, él tiene derecho a esa reelección porque la Constitución se lo permite, pero nosotros, por lo que le decía ahorita en términos históricos, la reelección en la República Dominicana ha sido siempre o ha estado sustentada, quiera sí o no, aún como un hombre tan honesto como Luis Abinader, quiera sí o no, conlleva actos de corrupción, porque hay gente que se pone de gracioso y es muy bueno estar dando el dinero que no es de uno, el dinero ajeno, el dinero del pueblo. Entonces, el Frente Amplio va a procurar, está haciendo todos los esfuerzos. De hecho, nosotros estamos haciendo una consulta interna. Hay un grupo de ciudadanos nos planteó la necesidad
de llevar a María Teresa Cabrera como candidata presidencial. Se habla también de llevar a Rafael Chacu Mejía como candidato vicepresidencial. Entonces, pero hay otras organizaciones que también tienen precandidatos y lo que nos estamos planteando es que busquemos un mecanismo democrático, participativo, que permita escoger una candidatura común de todos los concernidos y presentar una sola candidatura en 4, 5, 3 o 2 boletas, las que fueren, para nosotros entonces empezar a dar los pasos para terminar con las eras de los malos gobiernos en la República Dominicana. Entonces, en esos pasos está el Frente Amplio, lo que estoy dando la primicia de que nosotros hemos decidido por lo menos no apoyar ni al PLD1, ni al PLD2, ni al PRM en la candidatura presidencial. Indudablemente que la guerra entre Rusia y Ucrania está incidiendo en la política económica mundial. Incluso los vaticinios que está haciendo la Organización de las Naciones Unidas y en el aspecto de la salud por las pandemias, la Organización Mundial de la Salud son pesimistas. Vamos a usar un término lo más suave posible. ¿Cómo usted piensa que hasta ahora el presidente Luis Abinader ha enfrentado esos fenómenos, el incremento de la delincuencia, los feminicidios, la desestabilización económica con motivo de las enfermedades endémicas y pandémicas? ¿Cómo usted piensa que ha enfrentado y está usted de acuerdo con la principal crítica que le hace la oposición a Luis Abinader y su gobierno de el incremento, según dice, del aumento de la deuda externa? Mira, ciertamente la guerra de Ucrania es una tercera guerra mundial que se está liberando en Ucrania. Y como una tercera guerra mundial que se está liberando ahí en ese territorio, que lo van a desangrar, es decir, todo contra Rusia, Europa, Estados Unidos y demás. Obviamente China en algún momento saldrá a defender a Rusia. Y esa guerra, como una guerra mundial, obviamente que va a afectar a la República Dominicana. Mira, yo, en mi opinión, el presidente Luis Abinader ha tenido luces interesantes porque en términos de lo que es la pandemia, él ha tenido resultados. La República Dominicana en términos de turismo ha tenido resultados y eso es evidente. Negar eso sería una insensatez. Yo creo que el presidente ha hecho un gran esfuerzo para mejorar las condiciones de salud de la sociedad dominicana, a pesar de la mafia que existe con la ARS y la AFP, que en ese término un poco se ha desentendido, pero con la pandemia ha tenido esos resultados. Yo pienso que ellos han tenido unos niveles económicos con todo eso que usted dice, difícil y ha sido razonable. Ahora bien, ciertamente ha habido un incremento de préstamos en la sociedad dominicana. El gobierno todavía tiene límite para seguir cogiendo préstamos y el gobierno también ha pagado deuda. El tema que me preocupa es cómo los niveles de inflación se comen el salario de la mayoría de los dominicanos. El gobierno le ha puesto mucho énfasis a que el sector empresarial y la élite económica salgan muy favorecidos de la crisis. Es decir, aquí hay una gran estabilidad económica, pero hay una gran producción de recursos que se quedan en manos de una élite económica y eso no baja al pueblo.
Por eso el gobierno no se ha prestado a resolver el tema del salario en la República, de poner el salario en sintonía como lo que dice el Banco Central. El gobierno tiene que llevarse del Banco Central y presentar a la población dominicana unos niveles salariales que mejoren las condiciones de vida de la mayoría. La forma con que se ha presentado la delincuencia en la República Dominicana, y que eso es un tema, tiene que ver mucho, Mario Emilio Pérez, con el tema de la impunidad en la República Dominicana. Es que la única delincuencia que se hace por deporte, pues si déjame robarme esto para hacerme rico, es la delincuencia de cuello blanco. Una parte de esa delincuencia que está sentada en los banquillos de los acusados en los tribunales y que todavía no ha tenido condena. Y que muchos ya están pactando y devolviendo parte de su dinero para irse tranquilo a su casa. Pero la delincuencia de los barrios, esa delincuencia pobre, pequeña, de los 25,000 que están en las cárceles, ese no se resuelve matando los delincuentes, se resuelve atacando las razones y la causa que la originan, que es mejorar las condiciones de vida de los barrios de este país. Aquí se ha producido demasiado dinero. Fíjate que si el gobierno le quitara a los grandes empresarios 255,000 millones que aprobamos en el presupuesto de este año para exenciones, para darle gasoil, es decir, el gobierno está financiando al gran capital. Debería financiar a los pobres, debería financiar las mejores condiciones de vida de la mayoría de los pobres, para evitar esa delincuencia, para que esos ciudadanos que están hoy encarcelados tengan la posibilidad de trabajar y cuando salgan de ahí tengan un ahorro, ellos y su familia, para cuando salgan de ahí entonces puedan invertir. ¿Por qué no iniciamos un plan de emprendedores para emprender desde las cárceles a todos esos 25,000 ciudadanos y ciudadanas que no tienen dolientes, que están en las cárceles? Entonces, y los que viven en los barrios delinquiendo, el tema de la pobreza marginal, que es la que genera en el fondo ese tipo de delincuencia que nosotros tenemos. Yo pienso que ciertamente el gobierno ha tenido sus luces y sus sombras, pero se ha inclinado más para favorecer una élite económica a grupos económicos en vez de gobernar como se comprometió a defender las grandes mayorías nacionales. Una última pregunta, porque nos dice ya nuestro técnico, el experimentado Dauer Hidalgo, que nos quedan esos 4 minutos. Rápidamente, una reciente encuesta dice que si las elecciones fueran en estos días, ganaría con un 47.7 el presidente Luis Abinader, que no hay que ser adivino para saber que se va a repostular. En segundo lugar, Leonel Fernández con 27%. Luego, Abel Martínez con 14.8%. Y esta es la parte más triste. Guillermo Moreno de Alianza País con 1.8%. Y Miguel Vargas Maldonado, que luce muy optimista acerca de las posibilidades, de acuerdo a su visión muy buena del Partido Revolucionario Dominicano, con él como candidato de ganar las elecciones del próximo año con 1.2%. Esos números, ¿qué le dicen a usted en estos ya 3 minutos? Mira, esos números nos dicen a nosotros que tenemos que apurar el paso en una gran alianza y convertirnos como en un cuarto bloque. Ya tenemos el bloque del PLD1 y el PLD2 y el bloque del PRM, y entonces ese cuarto bloque está vacío. Eso significa que aquí va a haber segunda vuelta. Y eso es impredecible, porque ya tenemos 3 partidos con unos niveles de votación que rondan el 20%. Entonces, si cada uno de esos está en ese, entonces es muy difícil que el presidente pueda irse en la primera vuelta. Entonces, eso nos llama la atención de que aquí hay una posibilidad
para que un cuarto bloque, un grupo de partidos encabezado por el Frente Amplio, Alianza País, Opción Democrática, otros, podamos interrumpir como un elemento esencial para ganar posiciones de poder y entonces cambiar el espectro político nacional en función de la ola progresiva que hay en América Latina. Creo que esa encuesta es muy objetiva por los datos que arroja. No creo que el presidente se vaya en primera vuelta, a pesar de los números que tiene. No tengo dudas que ganará, pero no en primera vuelta. Y eso le permite al Frente Amplio y a otros partidos entonces irrumpir en términos políticos y generar un cambio de época en la sociedad dominicana para que en los ayuntamientos y en el Congreso tengamos una fuerza real que podamos modificar el cuadro electoral dominicano. Bien, además, como en las últimas elecciones dominicanas ha habido una abstención muy alta, ese bloque que usted cita debería tratar por todos los medios de cooptar gran parte de esos abstencionistas, convertirlos en votantes y así mejorar su posición. Ya no queda tiempo para más. Recuerden que este programa, domingo a las 9 de la noche, a través del canal del Sol, frecuencia 6, por Claro y Altiz. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.